El Diario Oficial de la Federación publicó modificaciones al acuerdo para la reapertura de actividades sociales, educativas y también económicas suspendidas por la pandemia del COVID-19. Las adecuaciones permitirán a compañías esenciales como la construcción, la minería o de fabricación de equipo de transporte reabrir incluso antes de la fecha prevista del 1 o 1 de junio, siempre y cuando cumplan con los protocolos de seguridad sanitaria para todos sus trabajadores. El acuerdo publicado ayer precisa que entre el 18 y el 31 de mayo se van a realizar preparativos para la reapertura de actividades en general. Y en Coahuila, unos 317,000 trabajadores van a regresar a laborar a partir del próximo lunes, es decir, lunes 18 de mayo. Esto al reactivarse la industria automotriz en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, así como la minería y la construcción. La reactivación económica y productiva en el estado se irá dando de manera paulatina siempre y cuando se respeten los protocolos de seguridad y sanidad para evitar contagios de COVID-19. Y en Monterrey, Nuevo León, la reactivación de diversos establecimientos permitió que los comensales comiencen a volver a los restaurantes. Los propietarios de estos negocios aseguraron que la pandemia ha afectado severamente las ventas. También señalaron que mantendrán las medidas sanitarias para prevenir los contagios. Pues traemos la careta, los guantes, sanitizamos las mesas cuando se van los clientes, antes de que lleguen también, las mesas, las sillas, todo está previamente sanitizado. Y bueno, en Yucatán, nos vamos al otro lado del país, pobladores instalaron un comedor comunitario para ayudar a personas que se quedaron sin empleo por esta contingencia sanitaria. Por eso nos enlazamos a ese estado con Alejandro Sánchez. Alejandro, muy buen día, ¿cómo te encuentras? Tú tienes toda la información, te escuchamos, buenos días. Gracias Corina, muy buenos días y a quienes nos den. Pues a lo largo de esta contingencia de salud por COVID-19, Corina, han surgido diferentes expresiones de ayuda en Yucatán a quienes menos tienen y que demuestran la solidaridad de los mexicanos. Y una muestra de ello es, como bien señalas, unos vecinos en la colonia Piedra de Agua, esto al sur de Yucatán, instalaron un comedor comunitario para ayudar a personas que lo necesitan o quedaron sin empleo, sacando sonrisas yucatecas. Este es el nombre de esta iniciativa solidaria que se construyó con aportaciones solo de comida de la unidad entre vecinos. Y te comento, Corina, que creen en la gente. El único requisito es decir que lo necesitan y la comida se les entrega para llevar. Está enfocado principalmente a madres solteras y familias numerosas, desde luego a personas que han quedado sin empleo. Cada vecino, ¿cómo funciona esto, Corina? Cada vecino aporta lo que puede para la comida diaria. Además, realizan rifas y piden donaciones a la sociedad civil y benefician aproximadamente entre 20 a 60 familias, o un máximo de 200 personas al día. Este comedor tiene 15 días funcionando aproximadamente, inició el 30 de abril, lo hicieron para darle de comer a los niños en su día, entre la comunidad vecinal, pero luego se extendieron hasta el 10 de mayo y como digo, resultado, continuaron y lo seguirán dando hasta que culmine esta contingencia. Una muestra de solidaridad de Yucatán. ¿Cómo ves, Corina? Un gran gesto, Alejandro, sin duda, donde en los peores momentos sacamos lo mejor de nosotros. Que sigan las buenas acciones, no solo en esta contingencia sanitaria. Me da mucho gusto pues saber de este tipo de información donde se benefician todos. Se apoya a los más vulnerables, se mantienen activos unos, se apoya también a los comercios y a productores locales. Entonces son buenas noticias. Que sigan estas buenas noticias, Alejandro. Pues así es, ojalá que sigan y hay más muestras de solidaridad en todo el estado de Yucatán. Quedaremos a conocer más adelante, Corina. Pues estaremos muy pendientes, tú nos tendrás el reporte. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Yucatán, Alejandro, que tengas un excelente sábado. Otro para ti, buenos días. Muchísimas gracias. Y con esta información, y a partir del próximo lunes, 269 municipios regresarán a la nueva normalidad al contar con 0 casos positivos de COVID-19. En Chiapas serán 5 los municipios de La Esperanza. Saludo a Juan Álvarez, corresponsal de Televisa y Foro TV, quien tiene todos los detalles. Juan, qué gusto saludarte, muy buenos días. Tú nos tienes, ya lo mencionábamos, todos los detalles de lo que ocurre allá y de este regreso a la actividad.
¿Qué tal, Cori? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo a ti y al auditorio que nos sigue a través de la señal de Sábados de Foro. Comentarte, bueno, las autoridades de salud han diagnosticado que son 5 los municipios de los 124 que tiene el estado que van a regresar a esta nueva normalidad, los llamados municipios de la Esperanza, este próximo 18 de mayo, el lunes, donde prácticamente son municipios situados en las regiones de la Frailesca, de la zona sierra, la zona de los bosques, la mayoría de ellos colindantes con el país de Guatemala en Centroamérica. O sea, hay que decirlo, son municipios pequeños, menos de 10,000 habitantes en cada uno de ellos, bueno, donde de acuerdo con las estadísticas y el monitoreo de la Secretaría de Salud, no representa ningún riesgo el COVID en esas zonas. Hay que decirlo, Chiapas es el tercer estado más grande del país y bueno, la dispersión poblacional es lo que ha ayudado para que estos municipios no estén en riesgo, ni tampoco se ha reportado algún brote considerable que pudiera poner en, así, vulnerable a esta población. Por ello se ha tomado y se ha determinado que sean estos 5 municipios que son Bejucal de Ocampo, La Grandeza, Citalá, Tapalapa y sobre todo Montecristo de Guerreros, estos 5 municipios en donde prácticamente van a retornar a la nueva normalidad. Como se ha dicho, hay que decirlo, hay que tener estos cuidados de usar el cubrebocas, no bajar la guardia, se van a retornar a clases siempre y cuando también, de acuerdo a los padres de familia, le decía la Secretaría de Salud, si lo autorizan los padres de familia a regresar a sus hijos a las clases, bueno, también tendrán este inicio de ciclo, de volver a seguir con el ciclo escolar, buscando que se termine en el mes de julio. Sin embargo, se va a hacer un barrido casa por casa en todos estos municipios en este fin de semana, precisamente para volver a descartar que haya algún brote o que haya alguna presencia del COVID-19. Hay que decirlo, Chiapas está en el semáforo verde con 542 casos en 80 días de la pandemia y 42 defunciones que, bueno, afortunadamente estos 5 municipios se espera ya, bueno, sean la esperanza y esta nueva realidad que se está viendo precisamente con esta pandemia, Cori. Juan, pues 5 municipios que tendrán que tener también mucho cuidado y también las autoridades tendrán que estar muy pendientes de la movilidad, de que pues estos municipios que regresan a esta nueva normalidad no empiecen a trasladarse a otros municipios donde sí haya contagios de COVID-19 para trasladarlos a estos que pues no presentan nuevos contagios o no presentan fallecimientos. ¿Qué va a pasar justamente en estas fronteras entre municipios para que las autoridades puedan restringir el paso a los sospechosos que tengan pues síntomas de COVID-19? Hay que decirlo, es una responsabilidad de todos y sobre todo de las autoridades municipales, las autoridades ejidales y de las autoridades de la Secretaría de Salud, quienes van a mantener un monitoreo constante precisamente para evitar que sea este trasiego de personas de otros municipios que están considerados. Hay que decirlo, en toda esa zona se ha hecho el barrido donde, bueno, estos municipios están prácticamente libres de COVID y a la mayoría en los alrededores no representan un brote considerable o un riesgo, pero no van a bajar la guardia. El objetivo es, van a regresar a esta nueva normalidad bajo las mismas medidas sanitarias, sobre todo el uso de los cubrebocas, el lavado constante de las manos y el aseo personal, que tiene mucho que ver. Y como tú lo comentabas, va a haber una restricción precisamente para estas personas en donde no se mezclen con los otros municipios, previendo que venga esta nueva normalidad y vaya aumentando considerablemente como pasen los días. Pues Juan, te agradecemos mucho este reporte, estaremos muy al pendiente, por supuesto, tú también siempre nos tienes la información pues muy precisa y resumida. Y estaremos justamente con el ojo sobre estos municipios, los municipios de Esperanza que ya reactivan y regresan a su actividad, pues a esta nueva normalidad. Gracias, Juan, que tengas un excelente sábado. Gracias, igualmente. Y bueno, en Chilpancingo, Guerrero, se instalaron lavamanos portátiles en los principales mercados de la ciudad, esto como parte de las medidas sanitarias para evitar posibles contagios de COVID-19. Saludamos con muchísimo gusto a Yanusik García, es corresponsal de Televisa y Foro TV, quien nos tiene todos los detalles. Yanusik, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en Chilpancingo, Guerrero, Corina, se instalaron 4 lavamanos portátiles en lo que son los 4 mercados principales de la ciudad con el fin de prevenir contagios de coronavirus. Se trata de unos tinacos de 750 litros que llevan agua clorada, que están siendo habilitados para permitir que todas las personas que asisten a estos centros de abasto se laven las manos las veces que sean necesarios. Fueron colocados en el Mercado Central Baltasar R. Leiva Mantilla, en el Mercado de San Francisco y también en el Mercado Benito Juárez, al norte de la ciudad. Aparte de estas medidas que tuvieron que realizarse en estos centros de abastos para garantizar la salud de los comerciantes y de los locatarios, las plazas públicas de lugares, de los barrios tradicionales de Chilpancingo, como son los 5 barrios tradicionales que existen en la ciudad,
comenzaron a ser cerradas para evitar aglomeraciones. Esto provocó que muchas personas, vecinos, comenzaran a salir de sus casas para colaborar en las labores de limpieza y así propiciar un ambiente limpio para evitar infecciones. Las medidas sanitarias en Chilpancingo se mantendrán durante los próximos días hasta que finalice la emergencia sanitaria por el coronavirus. Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por esta información. Te mandamos un fuerte abrazo. Ya nos siga hasta Guerrero. Que tengas un excelente sábado. Buen día. Y en Hidalgo, entre aplausos, policías agradecen a médicos y enfermeras que cruzan por los filtros carreteros. Aquí los detalles. Bueno, es un pequeño homenaje que nosotros como la Policía del Estado hacemos hacia ustedes. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero también tratamos de reconocer el suyo, un esfuerzo que hacen para con nosotros. En los filtros carreteros instalados en los accesos principales a la capital del estado de Hidalgo, que buscan disminuir la circulación vehicular, se convirtieron en un espacio de agradecimiento y reconocimiento al personal de salud. Cuando los policías detectan a médicos y enfermeras, les piden que bajen de su vehículo para brindarles un pequeño homenaje. Suenan las sirenas, les brindan un aplauso y les lanzan porras. Gracias por dedicar su vida personal en favor de la ciudadanía hidalguense y de todos los mexicanos. Estamos con ustedes y gracias. No, pues se les agradece, muchas gracias. Diario estamos con los pacientes y diario muere mucha gente por todavía no saber cómo poder resolver o atacar el COVID. Bonito, que por fin nos valoran. Yo considero que es grato, es halagante para cualquier médico, pero creo que el reconocimiento es para todos, ¿no? Al final de cuentas, el trabajo no es solamente del médico, sino incluso de los ciudadanos que se quedan en su casa. Sergio es médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tras pedirle que bajara de su auto, fue halagado por su labor durante la pandemia. La verdad es que tantos años de estudio, tanto esfuerzo, tanta dedicación, pues que lo valoremos las personas, pues es bonito. Hidalgo se encuentra en la fase crítica de la contingencia, de acuerdo con autoridades de salud. Los próximos 15 días son estratégicos para la entidad. Si la ciudadanía refuerza y acata las medidas sanitarias implementadas, se aplanará la curva de contagios. Berta Alfaro, Noticieros Televisa. Otros temas: en 23 estados de la República Mexicana continuarán las clases en línea. Las autoridades estatales coincidieron que pues no hay las condiciones para reiniciar las actividades en las aulas. En 23 estados del país, los estudiantes no regresarán a clases el próximo 1 de junio. Concluirá el ciclo escolar en línea y las clases podrían reanudarse para el siguiente ciclo escolar en el mes de agosto. Las autoridades estatales coincidieron en que no hay condiciones para reiniciar las actividades en las aulas. Los estados que descartaron el regreso a clases son Jalisco, Tamaulipas, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Aguascalientes, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas, Sonora, Durango, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, Hidalgo, Puebla, Chihuahua y Nayarit. Este día, el gobernador del estado de Puebla y el secretario de Educación Estatal informaron que no habrá regreso a clases para los más de 2 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Cerraremos el ciclo escolar, como ya lo comentó el gobernador, en la modalidad a distancia, aprende en casa, en el mes de junio. Seguiremos trabajando mayo y junio y a finales de junio estaremos cerrando administrativamente el ciclo escolar. Se regresará hasta agosto. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, adelantó que ningún alumno estará reprobado. Respuesta lacónica: nadie va a perder el ciclo escolar. Así es, nadie va a perder el ciclo escolar. Nadie va a reprobar. Así es. ¿De acuerdo? Así es. Nadie va a reprobar el año. Lo mismo ocurrió en el estado de Chihuahua, donde no se reactivarán las clases en las escuelas y solo habrá clases presenciales hasta agosto, cuando inicie el ciclo escolar 2020-2021 y todos los niños aprobarán el curso. De regresar a clases hasta agosto, lo cual significa, permítanme, terminar el ciclo escolar 19-20 de manera no presencial, en casa, utilizando todas las plataformas y acciones que hemos puesto a disposición y terminarlo así el 17 de julio
e iniciar el siguiente ciclo escolar hacia finales de agosto en el nuevo ciclo escolar 2021. En redes sociales, el gobernador del estado de Nayarit, Antonio Echevarría García, anunció que no habrá regreso a las escuelas y el ciclo escolar se terminará en casa. Con información de corresponsales, Noticieros Televisa. Además, gobernadores de 6 estados acordaron una agenda conjunta para el regreso a la nueva normalidad. En Morelia, los gobernadores de Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas acordaron trabajar sobre una agenda de salud, reactivación económica y atención a la pobreza en sus respectivas entidades. Los ejes de los acuerdos son construcción de una nueva normalidad en medio de una epidemia todavía activa, reactivación económica por etapas y prioridades, viabilidad financiera de los estados y protección prioritaria a grupos vulnerables. Los estados acordamos, por el bien superior de las y los ciudadanos de estas entidades, que en conjunto suman casi 30 millones de personas, no iniciar clases presenciales durante el presente ciclo escolar y concluirlo desde los hogares. Además, se establecerá un protocolo general de salud y reactivación económica, ya que el número de contagios de COVID-19 se podría incrementar a partir de la reactivación laboral. Hay que estar conscientes que a partir de la próxima semana, pues se nos puede venir un problema mayor en el tema de salud por las personas que van a salir a trabajar. Estamos lejos del pico también en Colima. La parte compleja no la hemos visto y pues queremos cuidar nuestro sistema de salud, que no se vaya a colapsar. Los gobernadores manifestaron su desacuerdo con la federación por la cancelación unilateral de los convenios que estaban vigentes, entre ellos el del Servicio Nacional del Empleo. Los expertos que están aquí con nosotros nos dijeron que abramos siempre y cuando existan protocolos. Ese protocolo nos va a hacer gastar dinero que no tenemos. De nueva cuenta tenemos que elaborar protocolos precisos que nos permitan evitar un mayor número de contagios. Venimos a plantear los aspectos globales y generales de una reapertura económica que le compete a México, no a cada entidad federativa. Celebro que se estén uniendo criterios, planteamientos y exigencias por parte de los estados a la federación para que rectifiquen esas decisiones que están afectando seriamente al desarrollo económico de muchos de nuestros estados. Los gobernadores acordaron seguir en la construcción de la ruta legal para presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud del pago resarcitorio de los gastos transferidos por la Federación a las entidades para la atención de la emergencia sanitaria y los cuales no estaban previstos en sus ejercicios fiscales para el 2020. Juan Andrés Martínez Flores, Noticieros Televisa. Y en Aguascalientes, a partir del próximo 18 de mayo, es decir, lunes, reiniciarán labores de plantas automotrices y textiles. Edgar Tamayo nos tiene toda la información. Edgar, muy buenos días, te escuchamos, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días. Como lo comentas, desde este fin de semana se empezaron a hacer los preparativos para que este lunes algunas de las plantas, se tiene previsto un censo de 28 plantas, tanto armadoras como sus afiliadas, que puedan iniciar labores. Ya empezaron con algunos mantenimientos, con algunas situaciones de trabajos dentro al interior. Se están poniendo un protocolo que tiene medidas muy estrictas. Desde que sale el empleado de su casa, en el transporte no pueden ir sentados juntos, tiene que haber una separación, cuando menos de un asiento entre los empleados. Al llegar a la planta tiene que también pasar por un protocolo que usarán cubrebocas, guantes, y adentro de la planta tiene que haber sana distancia. También se prevé que en algunos lugares se pongan acrílicos entre un lugar y otro donde esté un empleado. Se estima más o menos que 100,000 personas podrían regresar a trabajar a partir de este lunes y así sucesivamente. También se tiene previsto que la reapertura de estas empresas sea paulatina. Se prevé que empezarán con un 20-30% y así seguirán sumando empleados hasta llegar al 100% en los próximos días y en las próximas semanas. Edgar, ¿qué va a pasar también dentro de estas medidas y las recomendaciones que hace Sector Salud a todas estas empresas productivas y demás con sus empleados?
También, ¿qué sanciones se les van a aplicar a todas aquellas que no cumplan con estas recomendaciones y que pongan en riesgo a todos los empleados? Por este momento no se ha hablado de sanciones, se está hablando de que se cumpla, y si no se cumplen con estas medidas no se puede abrir. Habrá una revisión tanto del IMSS como de la Secretaría de Salud en cada planta para dar luz verde para ver. Hay un protocolo que tiene casi 100 puntos para abrir las empresas, sabemos que hay distintos tamaños, ninguna empresa tiene las mismas circunstancias, y obviamente lo primero que se podría hacer es volver a cerrar la planta hasta que no se cumpla con esas medidas de sanidad para cada uno de los empleados. Edgar, pues estaremos muy al pendiente de esta reapertura de empresas con actividad catalogada como esencial. Estaremos pendientes, tú nos tendrás seguramente la información. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un excelente sábado. El sábado, Corina, buenos días. Bueno, con esta vamos en Sábados de Fuego. Mire usted lo que ocurre en los filtros carreteros en Hidalgo. Por eso nos enlazamos con Berta Alfaro, que nos tiene la información. Berta, muy buen día. ¿Qué tal, Corina? Buenos días. Pues sí, fíjate que estos filtros carreteros que se instalaron precisamente como en el programa de hoy No Circula Temporal aquí en el estado, para evitar la circulación o disminuir la circulación de vehículos. Bueno, pues en uno de estos filtros carreteros los policías rindieron un tributo a los médicos que pasan por ahí. Justo cuando se hace la detención de los vehículos, se revisa a las personas, y cuando los policías detectan que son médicos o que son enfermeras, les piden que bajen de sus vehículos, y cuando están de pie fuera de su vehículo les rinden un homenaje, les brindan aplausos, suenan las sirenas, y bueno, todo el mundo se sorprende, y quizá los más sorprendidos son los médicos y las enfermeras, porque lo que menos pensaron era que en el trayecto para llegar a su trabajo pues los trataran así, de esta manera, con este amor y este respeto. Y quiero comentarte, Corina, que Hidalgo está entrando en la fase crítica de los contagios. Ya tenemos 748 casos confirmados, 202 sospechosos y 141 personas que han fallecido. Por eso es que se han endurecido las medidas para la circulación de los vehículos, precisamente para que las personas, en la medida de lo posible, se queden en casa. Y pues de esta manera, pues los policías de pronto pues sí se sienten que son como los malos de la película, porque tienen que estar insistiendo a las personas y estarlos deteniendo, pero en esta ocasión y de aquí en adelante será cada vez que un médico y una enfermera pase por estos filtros, serán homenajeados así, con un aplauso, con una sirena, y además con los claxones de todos los vehículos que estén ahí alrededor. Así que así se recibe a los médicos y a las enfermeras aquí en Hidalgo, Corina. Berta, pues necesitamos más de estas pruebas, de estas muestras de agradecimiento. Y cabe mencionar que no solo los médicos que se enfrentan, sino también pues todos estos elementos que se encuentran en los filtros, que también pues trabajan todos los días, que arriesgan su salud y que cuidan de todos nosotros. Así que a estos dos grupos de héroes sin capa, pues también nuestro reconocimiento y un fuerte abrazo y aplausos. Gracias, Berta, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un excelente sábado. Gracias, igualmente.